Saludos amigos, muy buenos días. En el aire, hablando la verdad, siempre en vivo, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. La encuesta Gallup, Diario Libre, es la comidilla arrancando una nueva semana en la República Dominicana. Una encuesta que en este 2026, 2 años antes de las elecciones de 2028, revela que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona conserva el respaldo político pese al deterioro de la percepción económica en el país. Revela que un 51.7% de los entrevistados considera que Abinader ha sido un buen presidente, pero un 36.9% revela que ha sido un mal gobernante y un 9.7% lo define como un presidente regular. Pero aborda también la encuesta el malestar referente al costo de la vida, a la inseguridad y a la situación económica general de los dominicanos. Un 55.9% cree que el gobierno ha hecho un mal trabajo en el control del endeudamiento estatal y el 62.9% de los entrevistados define la situación económica como mala y apenas un 21.6% la considera positiva. La encuesta Gallup Diario Libre refleja un clima de ansiedad económica persistente por la inflación acumulada en los últimos años, el costo de bienes esenciales y la sensación de pérdida de capacidad adquisitiva. El estudio revela que el gobierno conserva respaldo político, pero no dispone del margen de tolerancia social en los primeros años de gestión, y esa encuesta, en su entrega de este lunes, arrancando la semana, ahí revela que el turismo continúa siendo el principal activo político y la seguridad ciudadana la principal debilidad. Esa encuesta Gallup hoy coincide con una serie de situaciones que se viven en la República Dominicana y tiene que ver con una oposición política que está enfrentando el gobierno por la reducción de los recursos que entrega el Estado a los partidos políticos, y llama la atención que la Fuerza del Pueblo y el PLD, como voces de esas organizaciones políticas, llaman a una austeridad de manera considerable en el país, pero sin que le afecten
los intereses con los millones de pesos que paga el contribuyente dominicano y que paran en manos de los partidos políticos del país. El financiamiento a los partidos motivó en el fin de semana una advertencia contundente de la Junta Central Electoral, advirtiendo que otra reducción de fondos a partidos políticos podría afectar el sistema democrático. Y hay que recordar que el doctor José Francisco Peña Gómez, que en el fin de semana cumplió 28 años de su fallecimiento, en el momento en que planteó financiar a los partidos políticos, hablaba de una expresión que siempre mencionó: el costo de la democracia. Pero a pesar del financiamiento público, de la falta de información, de la transparencia que reclama el dominicano sobre esos miles de millones de pesos entregados a los partidos políticos, el impacto de riferos, de narcos y de dinero ilícito no ha desaparecido del sistema político dominicano. Y ya conocemos casos de extradiciones y de muchas fotografías de políticos dominicanos con personas acusadas de narcotráfico en Estados Unidos y en Europa. Definitivamente hay que sanear los partidos políticos, hay que evitar la penetración del dinero sucio a los procesos internos de los partidos y evitar que narcos y otras personas que aportan dinero ilícito lleguen a los cargos electivos en el país. Y hay que erradicar, hay que evitar la contaminación política con el dinero sucio que aplasta, el dinero sucio aplastando las aspiraciones de mucha gente honesta que se decide por militar en partidos políticos y aspirar a posiciones electivas en los procesos electorales en el país. Daremos seguimiento al tema de la famosa austeridad gubernamental que buscaría un ahorro de 40,000 millones de pesos, pero hay que ofrecer información del mínimo centavo que se ahorre con esa austeridad, que debe incluir no solamente los renglones que puedan disminuirse, sino el festival de gastos en instituciones públicas y no mandar señales negativas en el momento en que el país atraviesa por una situación muy difícil, cuando la encuesta Gallup, Diario Libre, habla de la situación económica nacional mala
según la preocupación del 62%, 62.9% de los dominicanos. Y hay que gobernar el país con sabiduría y el equilibrio. En el país no solamente hay que hacer una reingeniería, hay que hacer una reingeniería en el gasto público, en el manejo de la deuda, en el festival de subsidios generalizados y llevar a cabo acciones de respuesta real a ese descontento del 62% de la población con la situación económica nacional definida como mala, pero también con el tema del costo de la vida, la preocupación ciudadana con la delincuencia. Y coincide esa encuesta de Gallup Diario Libre con la muerte este fin de semana en supuestos intercambios de disparos entre agentes policiales y presuntos delincuentes, 4 personas en muertes extrajudiciales. Pero no solamente de austeridad se habla en el país, del mantenimiento de los precios de los combustibles con un subsidio superior a más de 1.000 millones de pesos, pero con un pesimismo que genera el expresarle frecuentemente a los dominicanos que los subsidios tienen su límite. La nómina pública ha aumentado, el gasto público ha aumentado, pero aumenta el gasto corriente y el gasto de capital. Genera reclamos para que sea incrementado con la construcción de obras comunitarias. Ya en este fin de semana hubo una protesta en Dajabón en reclamo de reivindicaciones. Los moradores de las galeras en Samaná también protestaron. Y hay una convocatoria a un paro nacional de jueces el 21 de mayo reclamando mejoría salarial y laboral. Hay que poner en sintonía las acciones del gobierno con esas comunidades que también acudieron temprano a votar en los comicios pensando en la solución de sus problemas. Y no solamente tenemos el tema de la encuesta Gallup Diario Libre, tenemos que en una investigación de primicias, hablando la verdad, de Coloquio y de Multimedios Su Mundo TV, que llevamos a cabo durante todas las semanas para el contenido de primicias y estos espacios tan importantes en la televisión y en las redes sociales, como también en la prensa impresa y digital. Señores, qué pena que el país esté
abarrotado de comida importada. Ahí vimos hace apenas horas que la yuca subió de 30 pesos a 39 pesos la libra, y es una yuca importada que afecta la producción nacional y que motiva, al igual que la papa y al igual que la zanahoria, el uso de divisas para importarlos. Y yo quiero dar la cara a favor de la producción en el Valle de Constanza. No podemos arruinar la producción nacional. Para usted elaborar un sancocho dominicano, usted tiene que meterse las manos en los bolsillos y buscar dinero para pagar la libra de papa, en algunos lugares a 41 pesos y en otro lugar hasta 48 pesos la libra de papa. Pero si usted quiere comprar las yautías, el cilantrico, un paquetico de cilantrico, casi 50 pesos. La uyama aumentó 3 pesos, de 26 a 29. La yautía allá en el cielo, el cilantro ancho también por el cielo, un incremento en el sazón líquido, y debo reconocer que la investigación en las cadenas comerciales, me refiero a los grandes supermercados, está la libra de pollo estable. Estoy hablando de las cadenas comerciales, no estoy hablando del desorden que hay en las calles dominicanas y en los barrios con el precio del pollo, que tiene un precio muy diferente por las nubes allá en los colmados que venden más caro. Usted llama a un colmado y pide libra de pollo, usted tiene que pagar un precio más alto. Se la llevan a su casa, pero cuando le tocan en la puerta de su casa, piense también que hay un costo adicional en la propinita para el delivery. Entonces, comer en República Dominicana es cada vez más costoso, acompañado de una conversación que no termina en los aeropuertos, en las rutas de guagua, en las industrias, en los comercios, con los escandalosos precios de los combustibles. La gente está obligada a reestructurar el uso de lo mucho o poco que reciban, y me estaba sonriendo en el fin de semana cuando vi un comentario de un amigo mío de hace décadas, Luisín Jiménez, que decía que uno de los personajes más ricos del país fue a un restaurante de aquí de la capital, y que el agua, un agua que pidió ese millonario, se la pusieron a un precio en la factura tan escandaloso que el millonario llamó al mozo y le dijo que le llevara la factura a quien la elaboró, porque tenía un precio tan escandaloso
que le motivó a decir que el agua tiene su precio real, pero que él, aunque tiene muchos recursos, no bota su dinero. Y aquí se abusa. Este fin de semana yo averigüé que una botellita de agua cuesta entre 8 y 10 pesos, de agua dominicana de calidad. Pero aquí hay gente que viene y va a un restaurante y se la ponen a 70, 80, más el porcentaje del 10% que le agregan, que es de ley, más el 18%, y una botellita de agua termina fácilmente costando 10 veces por encima de lo que cuesta en el mercado. Que por cierto, investigué también que cómo es posible que un botellón de agua que llegue a 76 o a 80 pesos terminen vendiéndolo en un colmado a 120 pesos el botellón. Y yo creo que hay que poner el orden en el país. Hay que poner el orden en el país. Tenemos un desorden de precios. Aquí la gente habla mucho del mangú con los 3 golpes, pero ustedes se imaginan que una libra de queso blanco, que muchas veces es elaborado con leche en polvo importada, que le vendan una libra de queso blanco de freír que cueste más de 300 pesos. En economía, un precio es igual que el costo más el margen. Y hay que transparentar los precios en el país, porque se va a producir un tranque entre lo poco que recibe la mayor parte del pueblo y la realidad abusiva, insostenible con los precios. Yo creo que realmente, y nos vamos al cambio, el gobierno debe leer, analizar los resultados de la encuesta Gallup Diario Libre, debe darle cabeza al malestar ciudadano sobre el costo de la vida, sobre la inseguridad y la insatisfacción económica del 62% de los entrevistados en esa encuesta. Pero creo que el gobierno también debe cumplir lo que le prometa a las comunidades. El gobierno debe relanzar la producción agropecuaria. ¿Cómo es posible que sigamos con esto de que por la falta de carreteras y de caminos vecinales se pierda la producción comunitaria? La producción comunitaria en el país, pero además que la gente no tenga la facilidad para trasladar los enfermos de comunidades afectadas por la falta de inversión pública. Nosotros aquí, como dice un camión que tiene Multimedios Su Mundo TV en las calles, como un programa que tiene Su Mundo TV, Su Mundo con el pueblo, y una programación de Su Mundo TV identificada con las comunidades y el pueblo. El gobierno no debe desaprovechar la sintonía
que reclaman muchas comunidades con la solución de los problemas. Y yo recuerdo a Rafael Corporán de los Santos, nuestro gran amigo Rafael Corporán de los Santos, que se levantaba diciendo que lo más importante en un país es su gente, el pueblo, y hay que gobernar para los dominicanos, para la mayor parte de esa población abandonada durante décadas, que se levantan temprano a votar para escoger los gobiernos, pero luego de que escogen los gobiernos, muchos se emborrachan de poder y precisamente olvidan sus orígenes. Es hora de ese reencuentro, del matrimonio de los gobiernos con los pueblos. Vamos al cambio, retornamos con otros temas de impacto, siempre en vivo, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, vamos a conectar con el multidivo de la televisión dominicana, el hijo de Salcedo, un hombre que quedó emocionado con un programa anterior, Salcedo, la flor de la patria. Saludos, Juan Cruz Trifolio. Bienvenido a Hablando la Verdad. Señor, lo veo más jovencito hoy, ¿eh? Gracias. Un saludo muy especial, la bienvenida a tu patria chica. Espero que haya descansado, ¿verdad? En esas vacaciones muy merecidas, a propósito de ese periplo por Canadá, y abrazándote con las aguas de las cataratas del Niágara. Impresionante paisaje, ¿no? Hermosa expresión de la madre naturaleza en ese importante país. Así que bienvenido, te noto muy energetizado y eso es muy bueno, aunque el ambiente que ha encontrado en República Dominicana, me imagino que no ha sido del todo muy estimulante, no es muy estimulante, ¿verdad? Mire, hoy arrancamos con la encuesta Gallup Diario Libre, que revela que el presidente Abinader conserva el respaldo político pese al deterioro de la percepción económica, revelando la encuesta Gallup Diario Libre que un 51.7% de los entrevistados considera que Abinader ha sido un buen presidente, un 36.9% lo define como mal gobernante y un 9.7% lo define como presidente regular, y habla de un malestar un malestar ciudadano respecto al costo de la vida, la inseguridad y la situación económica general de los dominicanos. Me gustaría ver qué piensas sobre esa encuesta que tiene muchos elementos que analizar. A veces yo tengo la corazonada, probablemente equivocado, de que esto es un pueblo sádico masoquista a veces. Porque estas expresiones porcentuales, no sé hasta dónde real y efectivamente son la expresión genuina de lo que se vive en República Dominicana. Cuando yo oigo, por ejemplo, que en materia de seguridad social, de seguridad ciudadana, un 55% solamente reconoce
que desde el punto de vista oficial el trabajo realizado no resulta positivo. Señora, hay que ver cómo están las calles de Santo Domingo, el desorden que hay, porque inseguridad no es solamente que te den un balazo, que te atraquen. Inseguridad es también que se te atraviese por ahí, ¿verdad? Un motorista te lleve los retrovisores y si usted reacciona, entonces te saca un revólver o pura y sencillamente te atraca y se acabó el asunto, ¿no? Entonces yo creo que son expresiones muy conservadoras. No estoy diciendo que el estudio necesariamente no se compadezca con el objetivo que se ha estudiado. Creo que son números muy conservadores, si se quiere. Eso de que el 57% considera que este es un gobierno bueno, debe preocupar al gobierno, porque así no fue que comenzó, de hecho. Bueno, Entonces, hay una parte ahí, Trifo, hay una parte la ahí. parte El económica estudio es revela espantosa, ¿eh? que el gobierno conserva respaldo político, pero no dispone del margen de tolerancia social de los primeros años de gestión. Así es. Es decir, que hay un declive bastante significativo que debe, en cierto modo, motivar a la reflexión y hasta la preocupación por parte del equipo de gobernanza en los actuales momentos. Fíjese que solamente entre el 36.9 más 9.7 dice que el gobierno no va bien. Pero hay un porcentaje, y tú como sociólogo, Y habría que ver lo investigador, que significa para el pueblo también esto de que realmente ha hecho una buena labor. ¿En qué? ¿En qué? Porque no se puede de manera homogénea entender que eso ha sido en la sociedad en sentido general. Hay cosas que yo entiendo que sí, que el gobierno va bastante bien, pero hay otras que no hay forma de justificar la realidad que refleja. mira, hay un porcentaje ahí que debe llevar a la reflexión a todo el gobierno, al equipo económico. Dice que un 62% de los entrevistados define la situación económica como mala O muy y mal, o muy mal. aborda un clima de ansiedad económica persistente por la inflación acumulada en los últimos años, también por el alto costo de los bienes esenciales y la sensación de la pérdida de capacidad adquisitiva. Aquí se habla mucho de control de inflación, pero aquí el control de la inflación, Trifo, depende en el momento en que se produzca el fenómeno. Por ejemplo, si el dólar sube, inmediatamente hay una ola inflacionaria. Pero si el dólar baja, tú has visto que el dólar ha bajado por debajo del 60 a nivel de promedio del Banco Central. Pero aquí nadie ha bajado nada, Trifolio, en el país. Es igual que yo a veces pienso, a veces reflexiono. Si mañana superáramos la crisis que tenemos en Medio Oriente, ¿volverían necesariamente los precios a la posición anterior? Bueno, es Porque una usted buena sabe bien, pregunta, ¿eh? ¿eh? Porque usted sabe muy bien que en este país, cuando se baja, sube, o se queda igual, y cuando se sube, sube. Entonces, es difícil como hacer conciencia por parte de los comerciantes concretamente y de los empresarios en sentido general, el bajar cuando las cosas bajan. Desgraciadamente, históricamente,
hemos padecido de esa situación. ¿Eh? Y eso me lleva a pensar hasta dónde nosotros podríamos tener una actitud de esperanza, de que las cosas van a mejorar si realmente en Medio Oriente cambian favorablemente, ¿verdad? O equilibradamente. Yo no Mira, sé qué usted dice en su plano de economista. aquí hay un ejemplo que me encanta ponerlo y lo voy a mencionar. Se llama el ejemplo del oro verde. El país tiene en Cambita, Garavito, en Elías Piña, en Ocoa y en la mayor parte de la República una producción masiva de diferentes variedades de aguacate. Y por ejemplo, si tú vas a la zona de Jamao, entre Moca y Cabarete, la ruta hacia Cabarete, hay momentos en que tú encuentras dos aguacates por 50 pesos, 50 pesos, pero aquí en la capital hay gente que quiere vender un aguacate a 100 pesos, a 80, 90, como le da la gana, pero tenemos realmente que repetir el fenómeno del oro verde del aguacate con todos los fenómenos de la economía para que tengamos una vida más placentera, más económica. Pero aquí todo es dólar, petróleo y bienes importados en perjuicio de lo poco o mucho que gane la gente, Trifo. Una situación similar se da con el caso de los limones. Usted sabe cuánto cuesta un limón en República Dominicana, Y pero una naranja agria. mire, beberse un copo de agua, hay que ir al Banco Central, a la bóveda y abrir. Y yo quiero que usted sepa, coja para el campo, a ver cuál es la diferencia entre el precio del productor, a cómo lo comercializa el productor, y los intermediarios y los grandes establecimientos comerciales del país, e inclusive los que andan en triciclo también, vamos a decirlo a la franca, esto, ¿no? Cualquier triciclero original de cualquier producto agrícola, eso está sucediendo, es que no tenemos controles. Y entonces se dice que hay una ley del comercio, pero realmente no hay instrumentos para hacer cumplir los precios como deben ser en justicia. Bueno, entonces es igual que si no existiera la ley. Trifolio, tú sabes que yo vivo investigando diariamente el tema producción nacional, productos importados, la inflación. Mira, el dominicano ha venido inventándose muchas pendejadas en contra del consumidor dominicano. Mira, una libra de pollo en las cadenas comerciales grandes está estable en 84 pesos. Pero tú compras un pollo por 300 y pico de pesos de 4 libras o 5 libras, pero ocurre que el pollo tiene una pechuga. Le quitan las alas, lo clasifican, la patica por el colágeno, la molleja, y te convierten el pollo en una ganancia excesiva. Cuando viene y le quitan la pechuga al pollo, ya se inventaron de que filete de pechuga, pero el filete de pechuga cuesta mucho más que la pechuga individual. Entonces, el doctor Leonel Fernández en un momento se puso a analizar ese tema y comenzó a hablar de asadura, de qué sé yo qué. Trifo, se inventaron también vender el guineo por libra. Pero como el guineo se parece al plátano y el plátano es caro, entonces ya una libra de guineo ya la llevan por 20 pesos. Y el precio de la unidad de guineo se dispara. Y siempre hay una pendejada para perjudicar a la gente. Usted sabe lo que vender a Uyama de que por libra, eso, y el rulo por libra. El guineo, como muy bien usted lo expresa, también por libra. En un país donde se hablaba de que somos eminentemente agrícolas,
déjeme decirle, a pesar de toda la situación en que se encuentra este país, usted coge para el campo y hay una serie de productos que todavía cualquier productor, de manera muy desinteresada, le dice, busca un saco y échelo aquí. Sin embargo, desde que ese producto llega a la ciudad, óigame, se convierte en oro, se convierte en oro. Entonces, algo hay que hacer en ese sentido para que la cadena de comercialización, si bien todos los elementos que forman parte de ella logren cierto nivel de ganancia, porque nadie trabaja por amor al arte. Si bien es cierto que eso hay que garantizarlo, pero también tenemos que tratar de ser un poquito más comedidos, más justos, ¿verdad? En la definición de los precios, porque son abusivos. El Mira, que menos gana, el que menos gana es el que más sol y más trabajo realiza en este país. Un productor agropecuario es el que menos gana. claro, y el que más sufre. Mira, quiero en estos minutos finales del programa resaltar algunas cosas positivas. El Banco de Reserva dándole un gran respaldo a la producción arrocera del país. Estuve leyendo en el fin de semana también un incremento en los financiamientos a las MIPIMES. Creo importante hablar de la inclusión bancaria para que los dominicanos que no acceden actualmente al sistema bancario nacional sean incluidos para que tengan acceso al crédito. Creo también en la necesidad de formalizar las empresas, pero no explotando las empresas para que cierren y tengan pérdidas de empleo. Creo en la política, en la intención del Banco Central de la estabilidad macroeconómica y el tipo de cambio, aumento de las reservas internacionales, y creo también en el papel de la banca privada para financiar actividades productivas. Pero te tengo un dato, Trifo. Hay una familia en Salcedo, tu pueblo adorado, la flor de la patria, una familia que produce un café pueblerino en Salcedo, que también es un ejemplo a imitar por otras comunidades, como lo hacen en Jarabacoa, con marcas propias de café pueblerino. ¿Qué te parece ese café y esa marca de café allá en tu pueblo de Salcedo, Trifo? Mira, yo me adhiero totalmente Se llama a esa, Kansas, a se esa, llama a esa Kansas, la marca de café de Salcedo. Sí, me adhiero totalmente a esas creencias que tú acabas de manifestar. Yo creo que son fundamentales para que vuelva la esperanza y para que haya motivación real, fundamentalmente en el campo dominicano. El hombre del campo dominicano es laborioso, es un ser humano entregado a su familia y a su terruño. Decía alguien por ahí, yo pienso que con sobrada razón, que por lo único que un campesino de inmediato pelea es si alguien le pone la mano a su señora o si alguien quiere robarle un trozo de tierra, de terreno. El dominicano del campo necesita mayor motivación, menos retórica por parte de las autoridades nacionales. El campo, desgraciadamente, fundamentalmente en este gobierno, ha sido abandonado. Y mucha gente lo que está recurriendo, como usted lo conoce muy bien, es al asunto del motoconcho y al asunto este de las bancas de apuestas, que hay más bancas de apuestas, óigame, que escuelas, que iglesias. Una vez se me ocurrió, con toda sinceridad le digo esto y con mucho dolor, se me ocurrió contar las bancas de apuestas que existen en el tramo carretero desde el cruce de la autopista Duarte, en la carretera de Jarabacoa, y yo le puedo asegurar que hay más de 300 bancas. ¿Y quiénes usan esas bancas en interés de satisfacer la esperanza? Campesinos explotados con muchas limitaciones económicas que creen en la suerte todavía, ¿no? Que creen en la suerte, cuando lo que deben es creer, ¿verdad? Con un estímulo correcto en la productividad, en la producción. Mire,
Eso que usted ha señalado de ese café, que es una iniciativa que se está repitiendo en gran parte del de la zona país. rural del país, del país. El caso de Jarabacoa debo mencionarlo también, y no es que yo sea un apasionado con Jarabacoa, sino que hay iniciativas que valen la pena ser reconocidas. Bueno, En pero Jarabacoa hay una serie de café interesantísimo que hay que ir a consumirlo allá. es un ejemplo Consumirlo de laboriosidad, ¿eh? de laboriosidad y buen café, un café con calidad, no una basura como lo que se está vendiendo acá. Lamentablemente. Mire, quiero antes de terminar este programa que usted me permita un detallito brevemente. No, no, Me ha no, llamado adelante, la atención. adelante. Quizá voy a brincar en la conversación. Acabo de leer en la noche de ayer lo que le ocurrió al magistrado Alejandro, Vargas, un ejemplo de lo que es un jurisconsulto. eso es de la licencia de 2 años, la licencia de 2 años, Óigame, que eso me es sucedió a mí un también. maldito abuso, Eso me sucedió a un mí. maldito abuso administrativo de Morrison, que Pero discrimina entonces a la gente. hay una irresponsabilidad colectiva, tanto de nosotros los usuarios, los que buscamos el servicio, como también de parte del gobierno central, en la persona del presidente Luis Abinader Corona, hay que decirlo con sinceridad. Tú Porque sabes se lo hace el que es. pendejo y dice una cosa, se hace el pendejo y dice una cosa y no la hace cumplir. Tú Entonces sabes, uno se pregunta, y perdonen que uno parece ser irreverente, ¿quién es el presidente de este país? Morrison o él. Pues renuncia entonces, él no puede utilizar, coño, el valor de la ley. tú sabes que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que fortalece, aparte el derecho de los adultos mayores, el derecho al trabajo, para que un funcionario por la vía administrativa quiera castigar al pueblo dominicano en violación a las leyes y a los derechos de una licencia de 2 años. El presidente Morrison es el que está haciendo eso, que le está encima al presidente que nosotros escogimos. Pero usted se ha pasado la vida. Usted se ha pasado la vida. Con esta vaina. Usted se ha pasado la vida. Uno va a esa oficina y ellos le ponen las reglas que quieran. Pero usted se ha pasado, señor Trifolio, usted se ha pasado la vida siendo héroes a muchísima gente en los barrios que después lo nombran en los cargos públicos y se convierten en pequeños dictadores. Que se convierta. Si, con todo el mayor respeto, cuidado si el que no me dice, si el presidente no tiene los cojones y los para hacer cumplir la ley, que renuncie con 3 años. Oiga, pero usted ha bajado muy duro, ¿eh? ¿Fue que usted comió algún picantico allí en Jarabacoa este fin de semana? Harto con Jota. Nos han agropado con la impotencia. Yo fui a ese lugar, como fue distinguido magistrado, un hombre que merece mucho respeto y reconocimiento en este país. Y el obispo de Higüey pide hoy, y ya con esto nos despedimos, el obispo de Higüey pide la revisión urgente. Yo no pido la revisión, yo pido el cumplimiento del respeto a los derechos de los adultos mayores y que aquí cualquier pelafustán en la administración pública no esté haciendo disparates en perjuicio del pueblo. Bajamos duro, señor Trifolio. ¿Usted no ve que esa misma vaina pasa en cierto modo con el pago de los impuestos? Dice que uno tiene que, dígame, pagar impuestos de algo que usted no ha cobrado. Pero ven acá, porque usted emite una simple factura, ya se considera que usted cobró. Entonces, pero hay... usted lo presionan y cuando le mandan seguido una intimación abusiva que no se le envían a los grandes evasores de este país. Las empresas evasoras, ellos conocen muy bien porque muchas de ellas que ha dicho que están siendo manejadas en el orden de los impuestos por las mismas autoridades. Mira, vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se acabó, pero yo le agrego a eso que hay decenas de miles de bancas ilegales
que andan por ahí haciendo negocio. Señores, terminamos. Mañana será. La mayoría no está autorizada para funcionar y ellos lo saben. Y hay 800. Hay parte del negocio para los 40.000 millones que necesitamos también. Y 800.000 que se están robando la energía eléctrica en el país. Señores, mañana será otro día hablando la verdad. Ya escuchamos que Trifo parece que se comió algo con algún ají picante allá en Jarabacoa. Pero despedimos hablando la verdad. La belleza hasta mañana. cansa y el amor acaba, ¿eh?